Gloria al Señor, que así sea. Pueden abrir la puerta atrás, hermano. Gloria a Dios. Y les animo que en esta mañana, si pueden abrir, por favor, sus Biblias en el libro de Nehemías. Seguimos reflexionando sobre la historia de este hombre y cómo Dios lo utilizó para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y el título de esta reflexión en el día de hoy, para que usted vaya hilando lo que escucha, a razón de este título, es oposición, ¿vale? Oposición. ¿Sabemos lo que es la oposición? No es el Partido Popular. Algunos dicen, no, esos son los que están en la oposición. No, oposición. Y quiero comenzar diciendo de que, bueno, todos estamos en un proceso de construcción en la vida. Sean cristianos o no, de alguna manera, de una forma u otra, todos estamos construyendo. Y usted dirá, ¿qué? Si ya yo tengo mi casa hecha. Bueno, construimos nuestra vida personal, construimos una vida familiar, una relación laboral, construimos un matrimonio, la crianza de los hijos, por lo menos mientras están con nosotros, tratamos de construir o de ayudar a construir sus vidas, dando un consejo, ayudándolos en diferentes cosas. Construimos una carrera profesional, construimos amistades y sobre todo los cristianos construyen una relación con Dios y una vida espiritual. El mismo Jesús incluso nos habló acerca de este concepto tan importante que es construir. Él utilizó el otro término que es similar, que es edificar. Y si usted va, por ejemplo, a la Biblia en el Evangelio de Mateo, no hace falta que lo busque ahora, usted conoce cuál es si no lo busca en casa. Mateo capítulo 7, del verso 24 al 29, Jesús habla de una parábola y nos relata acerca de dos hombres que construyeron su casa, edificaron su casa. Uno lo hizo sobre la roca y otro sobre la arena. Y este pasaje resalta no solo la importancia, sino la necesidad de edificar de una manera correcta. Ahora, ¿cuál es esa manera correcta? El mismo Jesús lo enseña en la palabra. El que oye y obedece la palabra. Él compara a ese hombre que actúa de esta manera con un hombre prudente. O sea que la manera, dicho de otra forma, la manera para edificar de una manera correcta nuestra vida, hermano, es estudiar, conocer la palabra de Dios y obedecerla. Esa es la mejor manera, la única manera de edificar realmente nuestra vida. Y la Biblia nos enseña que este concepto de edificar debe ser tenido en cuenta en todo momento. Todo lo que hagamos en nuestro día a día, aun las cosas que parecen más sencillas y cotidianas, debe ir encaminadas en ¿qué? En edificar, en construir, en bendecir. Y no solo nuestra vida personal, sino lo que tiene que ver con otros también. Las amistades que tenemos, ¿somos de bendición para ellos? ¿Edificamos la vida de nuestras amistades? ¿Ellos nos edifican a nosotros? Edificar por medio de nuestras conversaciones también y de nuestras relaciones con otras personas. Si usted lee, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, el verso 26, el apóstol Pablo está hablando acerca del uso de los dones espirituales. Él lo hace en el contexto de la iglesia y hay una frase muy importante que él dice al final de ese versículo: hágase todo para edificación. Todo. Y este todo incluye no solamente lo que Pablo estaba tratando acerca de los dones espirituales, de esa manifestación en la iglesia del Señor, sino debe ser incluso nuestra motivación o una de las motivaciones principales en la vida de un cristiano. Todo lo que se haga debe hacerse para edificación, para bendecir no solamente tu propia vida, sino la vida de otras personas. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos enseñanzas de cómo la idea de edificar abarca todos los aspectos de nuestra vida. No ciñamos esta idea solamente en el ámbito de iglesia o en el ámbito de las cosas espirituales. En Romanos capítulo 14, verso 19, el apóstol Pablo escribe esto también. Dice, sigamos o vayamos tras todo aquello que contribuye a la paz y a la edificación, dice la Escritura. Debe ser una meta de nuestra vida. Corramos tras todo aquello que va a contribuir a la paz, pero también a la edificación. Incluso el apóstol Pablo, dentro de sus epístolas,
dice que somos llamados a edificar y no a destruir, dijo el apóstol Pablo. Porque si bien es cierto que hablo de edificar, también hay otra realidad y que no hay que ser muy listo para entenderla, que es que cabe la posibilidad que en lugar que edifiquemos, destruyamos. Aún nuestra propia vida y aún influenciemos en otros para destruir, que no es la idea del creyente. Y esto me lleva a pensar, hermano, a reflexionar. Las decisiones, las acciones que tomas en tu día a día, ¿contribuyen a la paz, por ejemplo, en tu hogar? ¿Lo que tú haces a lo largo del día contribuye a la edificación en tu hogar, en tu trabajo, en el entorno de tu familia o en el entorno de la iglesia? ¿Las conversaciones que mantienes en privado con otras personas contribuyen a la paz también? Cuando se juntan 2 o 3 familiares, amigos o hermanos en la fe, el tipo de conversación que se habla en esas conversaciones contribuyen a la edificación unos de otros o por el contrario destruye o siembra duda y discordia. Miren, hay algo que me gustaría destacar en todo este proceso de edificación, que creo que han agarrado la idea de lo que significa, ¿cierto? Y es que en medio de este proceso de la vida, de edificar y de construir, se va a levantar oposición. Se van a levantar problemas, dificultades para impedir justamente que tu vida sea edificada, que el reino de Dios sea edificado, que la iglesia del Señor sea edificada. Y te sorprenderás a veces de dónde viene esa oposición. Hay momentos que viene hasta del mismo seno de la propia familia, del mismo seno de la iglesia. Se levantarán momentos de oposición, diferentes problemáticas para detener el crecimiento, para detener el desarrollo personal y el cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Y creo, hermano, que todos somos conscientes de esta realidad. Me parece a mí que no estoy diciendo nada nuevo que usted no sepa. Hay oposición. Ahora, lo que no somos muy conscientes en ocasiones o no tenemos muy claro es cómo enfrentar esa oposición de manera correcta en nuestra vida. Porque a veces pasar por esos momentos crea desánimo. ¿Alguien se ha sentido desanimado alguna vez? Nadie. Gracias, hermana María Ángeles. Creo que todos nos hemos sentido desanimados en algún momento. Y hay momentos especiales en la vida donde evidentemente el desánimo golpea. Y uno de esos momentos es la oposición que se levanta en tu vida para detener tu avance como persona, como creyente, tu desarrollo espiritual y a veces también como iglesia. A veces nos embarga la tristeza, el desgaste emocional. En esos momentos solemos tomar decisiones de manera impulsiva, decisiones precipitadas, nos envolvemos en discusiones inútiles que no llevan a ningún lugar, se levantan desconfianza, damos pie a pensamientos destructivos y de esta manera estamos deteniendo el crecimiento en nuestra propia vida. En el día de hoy vamos a analizar rápidamente, no lo haremos todo porque el tiempo no ayuda y esto es demasiado largo lo que quería compartir, entonces lo he dividido. Pero vamos a analizar un poco qué oposición experimentó Nehemías y cómo él le hizo frente a esos momentos. Su manera de actuar como hombre dirigido por Dios nos enseña algunos aspectos sobre cómo hacer frente nosotros también a la oposición cuando se levanta en nuestra vida. Yo pregunto, hermano, ¿cuántos han sentido oposición en su vida? Habrá alguien valiente que levante la mano y diga, pues mira, sí, porque no es ningún secreto, ¿cierto? Hemos sentido oposición. Oposición a nivel familiar, hemos sentido oposición o cuando tratamos de sacar nuestra familia adelante. Hemos sentido oposición cuando tratamos de crecer espiritualmente, cuando tratamos de consagrarnos más para el Señor, de vivir en santidad. Sentimos que se levanta el mismo infierno en contra nuestra porque no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Nehemías se enfrentó a toda esta serie de cosas. Al observarlo cómo él hizo frente a eso, nosotros podemos aprender algunas cosas interesantes. Pero antes de entrar en eso, permítame recordarle, porque todo está enlazado, que la semana pasada hablábamos acerca del desarrollo del plan de Dios en nuestra vida. Decíamos, por ejemplo, que el plan de Dios llega a nosotros por medio de una relación
con Él. En la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, buscamos su presencia, Dios revela su voluntad para nuestras vidas. ¿Recuerdan aquel pasaje que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les mostrará su pacto o sus planes, dice otra versión? No pretenda conocer la voluntad de Dios si usted no busca a Dios. Eso es imposible. La segunda cosa que habías mencionado es que Dios abrirá las puertas que sean necesarias para cumplir sus propósitos. Dios tocará corazones como tocó el corazón del rey Artajerjes cuando Nehemías necesitaba salir de aquel lugar. Dios proveerá también todo lo que sea necesario para que su plan y propósito se cumpla. Número 3, debemos enfrentar los temores y asumir riesgos y desafíos. ¿Qué temores? Los que se van presentando en el camino. Habrá situaciones que se levantarán para atemorizarnos, para decir, estate quieto ya, no estés avanzando, no estés con esa locura de la religión, no sigas adelante. ¿No ves que todo eso es un cuento? Y cosas semejantes a esa. Habrá momentos de temor, pero el creyente debe enfrentarse a esos temores. Debe actuar con valor. Y recuerden lo que dije, valor no significa que usted no sienta temor en un momento dado. Los miedos van a estar ahí. El valor significa que a pesar del miedo, a pesar del temor, nosotros seguimos caminando y avanzando. Y número 4 y último, habíamos dicho que el desarrollo del plan de Dios va a hacer que se levante oposición en nuestra vida. Hasta ahí habíamos hablado. Sin embargo, permítame dar un apunte más antes de hablar de la oposición. No me dio tiempo las semanas pasadas. El desarrollo del plan de Dios implica trabajar también, esforzarnos y trabajar de una manera ordenada y planificada. Cuando Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén, él observó lo que allí había. Él no era ciego ante la realidad. Él se dio cuenta de una ciudad prácticamente destruida y de unas murallas que protegían aquella ciudad que estaban totalmente destruidas. Él vio el estado de las murallas. ¿Qué hizo? ¿Cruzó los brazos? Bueno, ya se verá. Él planificó cómo levantar esas murallas. Él organizó el trabajo, personas, turnos, y trabajó también y supervisó la obra para reconstruir esas murallas que estaban derribadas. Lo que quiero decir con esto es que esa obra, el plan de Dios que le había dado a este hombre, no fue algo que ve haciendo lo que se te vaya ocurriendo. Dios le dio las pautas para de alguna manera planificar, organizar el trabajo, el levantamiento, la restauración de esas murallas. Pudiera decir que fue un trabajo pensado, fue un trabajo organizado y ejecutado de manera ordenada. Eso fue lo que hizo Nehemías y el resto del pueblo que estaba allí, las personas que vinieron a ayudarle. Y aún así, hermano, no estuvo libre de problemas. Aún y a pesar de hacer las cosas de una forma correcta, aparecieron problemas y dificultades. Pero nosotros aprendemos de este último punto. Aprendemos la importancia de que edificar nuestra vida, ya no solamente las murallas de Jerusalén que hizo Nehemías, sino de edificar tu vida, edificar tu matrimonio, edificar la crianza de tus hijos y sobre todo edificar tu vida espiritual, significa que hay que planificar y trabajar de manera perseverante en ello para obtener resultados. Y yo sé que de alguna manera todos planificamos. Tal vez usted no tiene una agenda donde va apuntando, a las 8 hago esto, a las 11 hago esto, pero mentalmente y por inercia uno está siempre planificando. Usted, por ejemplo, dice, mañana tengo que trabajar a tal hora, me tengo que acostar a esta. Tengo que preparar la comida para los chicos que van al colegio a tal hora, luego hacer esta actividad, etcétera, etcétera. De alguna manera, mentalmente usted también planifica. Pero permítame preguntarle esto, porque planificamos para todo. ¿Planificas tu crecimiento espiritual? ¿Te has parado a pensar en esas cosas? Porque bien planificamos todas las demás. Tiempos de ocio o de descanso, de diversión. Planificamos tiempo de comida, planificamos tiempo de vacaciones, planificamos tiempo de trabajo, esto y aquello. Pero planificas entendiendo que la vida espiritual y que la relación con Dios es algo serio, es algo prioritario en nuestra vida. ¿Planificas tu crecimiento espiritual? ¿El reino de Dios o su obra forma parte de tu agenda, por decirlo de alguna manera? ¿Te preocupa la extensión, el avance, el crecimiento de la iglesia del Señor de manera particular en esta tierra de Asturias?
¿O sencillamente vas viendo lo que sucede en el día a día? ¿Tienes algún plan en tu mente sobre cómo acercarte más a Dios? ¿Estás haciendo algún tipo de ajuste en tus horarios? ¿Estás haciendo algún tipo de compromiso contigo mismo para aprender más de la palabra? ¿Planificas eso? ¿O planificamos el resto de las cosas y lo que tiene que ver con Dios no le ponemos atención? Sencillamente vamos viviéndolo al día. ¿Organizas tus actividades diarias teniendo en cuenta a Dios? ¿Planificas tiempo y esfuerzo para estudiar la palabra de Dios? Porque si decimos es palabra de Dios, si decimos que es todo lo que necesitamos para guiarnos en la vida, entiendo, hermano, que entonces deberíamos dedicarle tiempo a conocer esa voluntad, ¿o no? Deberíamos. La pregunta es, y valga la redundancia, ¿planificas tiempo para estudiar esa palabra? Por ejemplo, los que somos padres y que tienen niños pequeños, ¿organizas las actividades de tus hijos teniendo en cuenta a Dios? ¿Procuramos que nuestro hijo vaya a una ¿cómo se llaman? Las clases extraescolares para que puedan reforzar lo que ya saben? ¿Procuramos que nuestros hijos participen en algún deporte, que tengan diversión, que tengan playa? ¿Es eso malo? No, eso es bueno. Déselo a su hijo si se lo puede dar, todas esas cosas. Pero ¿está Dios dentro de esas actividades? De la misma manera tú planificas un tiempo para decirle, voy a enseñarle a mi hijo la palabra. Voy a enseñarle a mi hijo quién es Dios. Voy a dedicar tiempo, así como le dedico tiempo para que vaya a la playa, vaya aquí, vaya allá, voy a sacar un tiempo para enseñarle a mi hijo lo que dice las Escrituras acerca de quién es Él, acerca de quién es Dios, acerca de qué es la vida, la eternidad y toda esta serie de cosas. ¿Lo hacemos, hermano? Porque eso forma parte del plan de Dios para nuestras vidas también. Y les recuerdo, tanto para usted como para mí, porque yo no soy mejor que nadie, Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dicho de otra manera, si no construimos o si construimos nuestra vida fuera de la voluntad de Dios o no le damos lugar a Dios, ¿sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo. Por muy buenas que sean las actividades que estamos haciendo, que estamos llevando a nuestros hijos. Si no le damos lugar a Dios en nuestra vida y en todas las áreas, no solamente cuando venimos a la iglesia. Si Dios no forma parte de nuestra vida, si no lo consideramos a Él, si no lo tenemos en cuenta a Él en nuestra vida como nuestra mayor prioridad, estamos perdiendo esfuerzo, recursos y tiempo. Y esa obra, como el hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿sabes qué pasará? Caerá. Y será, dice la Biblia, una gran pérdida. ¿Nos damos cuenta de la importancia que Dios esté en nuestra vida, que esté en nuestro hogar, que esté en las actividades que nosotros hacemos? Deberíamos pensar y planificar en ello. Dicho esto, ya la gente está contenta por el culto. Dicho esto, vamos a abordar el tema de la oposición. Oposición no es ese examen que usted hace para entrar a una plaza del Estado. Oposición me refiero a lucha, contratiempo, contrariedad que se levanta en nuestra vida. Y ya vimos la semana pasada cómo aún no se había comenzado a reconstruir las murallas de Jerusalén y ya aparecieron los problemas. Simplemente había una iniciativa, había un plan que incluso Nehemías no había revelado al pueblo que estaba en Jerusalén, pero evidentemente lo fueron conociendo cuando pasaba la frontera desde Persia hasta llegar a Jerusalén. Los gobernantes pues fueron conociendo, como es el caso de Sanballat. Y aún no había comenzado, como digo, a construir esa muralla y ya aparecieron los problemas. Una serie de personajes se levantaron para ir en contra del plan de Dios, para ir en contra del propósito de Dios. Sanballat, Tobías son los personajes que nos menciona aquí. Gesén el árabe, y más adelante nos daremos cuenta cómo incluso algunos profetas se levantaron en contra y otra serie de personas. Quiero decir con esto que Satanás siempre tratará de destruir y poner freno al plan de Dios en tu vida. Él no está para divertirte o para hacerte pasar un rato agradable. Él está para poner freno, para entorpecer, para levantar obstáculos y que tú no crezcas espiritualmente, que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. Forma parte de su naturaleza, de su carácter.
Esa manera de actuar forma parte del propósito de Satanás para ti. Jesús, hablando de ello, hablando del diablo y comparándolo con un ladrón, ¿qué dijo? Él viene para robar, para matar y para destruir. Ese es el propósito del enemigo sobre tu vida. Y es por ello que debemos tener en cuenta, hermano, que Satanás tiene sus maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Y añade: pues no ignoramos el que sus maquinaciones. Usted oye la palabra maquinaciones y ¿qué piensa? ¿Tendrá alguna máquina especial para levantar problemas? No. El término maquinación significa planes, significa mañas, estrategia, enredo, maniobras, tramas y muchos otros términos para describir o definir lo que significa maquinación. Satanás emplea sus mañas, sus maniobras estratégicas, que a veces ni nos damos cuenta, que necesitamos el don de discernimiento de espíritu para darnos cuenta que detrás de esa maniobra, que detrás de esa circunstancia, incluso que detrás de algunas personas determinadas, Satanás está actuando para entorpecer el plan y el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para tu hogar. ¿Cuáles son algunas de esas artimañas? Las vemos reflejadas en el libro de Nehemías. Déjeme nombrarle algunas rápidamente. Número 1 es el rechazo. Capítulo 2, versículo 10 del libro de Nehemías dice de la siguiente manera, lo leímos también la semana pasada: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó. ¿De qué manera? No fue un enfadillo de 2 minutos. No, le disgustó, le molestó en extremo. ¿El qué? Que viniese alguno para procurar el bien a los hijos de Israel. Este término, disgustó en extremo, significa se molestaron mucho, les desagradó mucho que alguien procurara el bien para los hijos de Israel. ¿Por qué ese disgusto? Porque ellos no querían el bien para el pueblo de Dios. La actitud de estas personas, de Sanballat, de Tobías y más adelante de otra serie más de personajes, son una manifestación, y escúcheme bien, del carácter satánico. El enemigo de nuestras almas, el diablo, aborrece todo intento de hacer el bien, y de manera especial para los hijos de Dios o el pueblo de Dios. Él aborrece cualquier iniciativa que pueda procurar el bien para la vida de las personas, sean creyentes o no creyentes, porque no crea que Él solamente viene a robar y matar, a destruir a los cristianos. Él no considera a nadie, seas cristiano o no cristiano. De manera especial se enfoca en el pueblo de Dios. Pero Él no quiere el bien para nadie. Él no es condescendiente con los que no son cristianos y a los cristianos solamente ataca. Satanás viene a robar y matar y destruir a todo. Y cualquier intento que nosotros hagamos para hacer el bien a alguien, y de manera especial al pueblo de Dios, Él se va a levantar a oponerse, a truncar esos planes. Nehemías, como digo, aún no había llegado a Jerusalén y ya la reacción de rechazo se empezaba a manifestar. Cualquier intento que tú hagas, hermano, para hacer que el reino de Dios se cumpla, se manifieste o se extienda, ya sea en tu vida, en tu hogar o en otro lugar, automáticamente suscitará rechazo por parte del enemigo. Y ese rechazo vendrá incluso por personas que tú menos esperas. Probablemente aún en medio de tu familia se levantará ese rechazo, en medio de tus conocidos, en medio de las amistades y tristemente a veces también en medio de la iglesia. Vamos a encontrar personas que se molestarán cuando tú quieres crecer espiritualmente, personas que se molestan cuando tú eres bendecido y usado por Dios. Personas que se van a molestar y sentirán incómodos incluso con tu presencia, te perseguirán y agarrarán una fijación contigo. Esto es una realidad. Es que esas personas son malas, es que hay un espíritu obrando a través de ellos. No estoy diciendo que esas personas tienen un demonio, no me malinterpreten, por favor. Pero muchas veces el enemigo utiliza nuestra carnalidad, nuestra falta de madurez espiritual para ser un obstáculo y para entorpecer la obra de Dios, no solamente en las vidas de ellos, sino en la vida de otras personas.
Recuerdo, y en alguna ocasión la he contado, para aquellos que no lo han oído, pues lo escuchan por primera vez. Llevamos aproximadamente 9 años en la ciudad de Telde, pastoreando la iglesia donde yo nací, en Las Palmas de Gran Canaria. Fuimos al Hierro, a la isla del Hierro. El Hierro no es un pedazo de hierro, es una isla que pertenece al archipiélago canario. Fuimos allí por 3 días con la idea de pasar un tiempo de descanso. Y cuando llegamos allí, una de las cosas que nos impresionó es que no había iglesia. La isla solamente tenía 10.000 personas en aquel momento, ahora tiene menos, está sobre 8.000 personas. Imagínense, la cuenca del Nalón solamente, y parece que es pequeño, tiene casi 70.000 personas. Imagínense un lugar, una isla tan solo con 10.000 personas. Habíamos oído de algunos creyentes en aquel lugar, pero no encontramos por ningún lado. Recuerdo que cuando regresamos a casa ya hubo una inquietud en el corazón. Nos inquietaba que aquel lugar no hubiese iglesia y queríamos ir. De alguna manera Dios puso ese sentir, como puso el sentir en Nehemías de reconstruir las murallas de Jerusalén. Yo no vi un ángel, hermano. Yo no tuve una visión por la noche que me despertó diciendo, hey, ¿esto qué es? No, sencillamente Dios puso una inquietud muy fuerte en el corazón de ir a aquel lugar. Bueno, 9 meses o 10 meses después estábamos metiendo todos los trastos que teníamos en un furgón y tiramos a agarrar el barco para llegar al Hierro. Pero ¿sabe cuál fue lo sorprendente? Lo sorprendente es que cuando nuestras familias, personas cercanas, amigos pastores se enteraron de que nos íbamos para allá y dejábamos otra persona en la iglesia de Telde, lo comenzaron a decir, tú estás loco, no te vayas. Ahora en el mejor momento de la iglesia ya íbamos por el 3er local, porque algo parecido a lo que está sucediendo en este lugar. Dios fue bendiciendo de alguna manera, empezamos con un cuartito pequeño y teníamos un lugar y una congregación, habían como unas 90 personas todos los fines de semana. Ahora es que te vas, tú te estás equivocando, esa no es la voluntad de Dios. No vayas, tienes 2 niños pequeños, el pequeño tenía 6 meses en aquel momento. ¿Vas a renunciar a un trabajo fijo? ¿Un trabajo que muchos les gustaría tener? ¿Vas a renunciar? Tú no estás bien. No te vayas, me decían unos y otros. Y saben, con el tiempo pude darme cuenta, no en ese momento, pero con el tiempo pude darme cuenta que era una oposición disfrazada de preocupación. ¿Me entendió? Parece un trabalengua. Era una oposición disfrazada de preocupación. Porque el enemigo es así de astuto. A alguien se te acerca y diga, mira, yo siento que esto no está bien, que esto, que lo otro, que arriba, que para abajo. Y lo que aparece un aparente, no digo que esto es con todo, ¿vale? Pero lo que parece una aparente preocupación es una oposición delante del enemigo. Y quiero decirles, hermano, que eran pastores los que me decían estas cosas. Personas que se suponían debían tener un discernimiento, un conocimiento y una madurez espiritual. Las palabras, vamos a decir, o la más fuerte, que no eran insultos, eran sencillamente advertencias que me daban, algunos en nombre de Dios, era una oposición. Algo similar Jesús lo vivió también. ¿Recuerdan aquel momento en que Pedro se acercó a Jesús a disuadirlo de que no fuera a la muerte? ¿Qué le dijo Jesús? Gracias, Pedrillo, tú sí eres un amigo, tú eres un verdadero hermano en la fe. ¿Le dijo eso? Apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. ¿Acaso Pedro tenía un demonio? No. Pero evidentemente el enemigo estaba utilizando su carnalidad, su falta de madurez espiritual, su falta de entender el plan de Dios, e incitó a Pedro a hacer eso. A veces, hermanos, como digo, de donde menos tú te lo esperas, aún de tu propia familia, aún del contexto de la iglesia, puede levantarse oposición. Pero por añadir algo, debo decir que curiosamente, cuando me decían no vayas a este lugar, el Hierro fue uno de los lugares donde más he experimentado la bendición de Dios en todos los sentidos, hermano. El lugar donde más Dios me ha bendecido. Pasé también por pruebas, se me quebró la rodilla varias veces en aquel lugar, pero donde Dios más me ha bendecido. Y al día de hoy, gracias a Dios, después de 22 años, sigue habiendo una iglesia en aquel lugar y hay un hombre y una mujer de Dios, el hermano Mariano y Angélica, que están al frente de esa obra. Pero Satanás siempre tratará de impedir el plan y el propósito de Dios.
Satanás siempre tratará de levantar una oposición para que tú no crezcas espiritualmente. A veces lo hará frontalmente, o a veces su ataque vendrá a través de una oferta atractiva, de diversión, de ocio, de esto, de lo otro. Tengamos discernimiento para ver esas cosas. El segundo ataque que vemos, voy a mencionar varios ataques, no terminaré hoy, porque luego al final, no de hoy, pero sino de la siguiente semana, vamos a hablar sobre cómo enfrentar ese tipo de ataque. Simplemente quiero que se den cuenta que cada ataque iba en aumento, iba creciendo, se pasaba de una etapa a otra. El primero, tengo 4 y creo que solamente me voy a quedar con 2 o 3 porque la hora avanza. No quiero que se pongan nerviosos y digan, yo no voy más el domingo. El segundo ataque es la burla y el desprecio. Capítulo 2, versículo 19, que también leímos la semana pasada, dice la palabra de la siguiente manera. Pero cuando lo oyeron Sanbalá coronita, Tobías el siervo amonita, y aquí el tercer elemento, Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. ¿Y qué más hicieron? Nos despreciaron. No nos desearon éxito. No dijeron adelante. Nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Del enfado, primeramente, se pasó a la siguiente etapa del ataque, que es la burla, porque el término escarnio, usted habrá leído este término en la palabra, o escarnecedor, se refiere a las personas que se burlan, ¿vale? Se pasó a la burla y al desprecio. Una burla y desprecio que iba encaminado en una dirección, ridiculizar sus intenciones de reedificar el muro y debilitar la confianza de ellos para que no siguieran adelante. Y la otra cosa fue el desprecio. ¿Saben lo que es el desprecio? Claro que sí. Tal vez no lo sabremos explicar con palabras, con términos, pero sabemos lo que es el desprecio. El diccionario dice que es una falta de aprecio o de respeto a lo que eso representa a alguien o algo. Y es muy fácil identificar cuando una persona te manifiesta desprecio, aún sin palabras, hermano. Y quiero darles unas señales para que la tengan en cuenta, para que sepan discernir las cosas. Señales del desprecio es cuando alguien te mira con superioridad, te hace sentir que tú eres inferior y que esa persona es superior a ti. Desprecio es cuando hay sonrisas burlonas hacia ti en medio de una conversación, en una situación determinada. Todos sonreímos cuando nos cuentan un chiste, cuando hay algo agradable, hay una sonrisa de gratitud, hay una sonrisa de felicidad, hay una sonrisa de aceptación, pero hay sonrisas también que son burlonas. Y creo que todos sabemos identificar este tipo de sonrisa. Cuando en las conversaciones hay sarcasmo, ironía, palabras despectivas, se te ignora o se te ridiculiza, todo eso, mi querido hermano, tiene que ver con desprecio. ¿Cómo manifestaron el desprecio hacia Nehemías y su gente? Sembrando dudas sobre sus motivaciones, sobre su integridad y sobre su lealtad. Por eso dice los versículos, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Y mira la pregunta, ¿os estáis rebelando contra el rey? Estaba poniendo en duda las motivaciones de estas personas al reedificar los muros de Jerusalén. Y quiero hacerles una aclaración para que la tengan en cuenta, hermano, con respecto a esto de la burla. No es lo mismo una burla que una broma. ¿Me entendió? No es lo mismo. Porque a veces uno dice, no, yo solo me estaba burlando. Pues mal hecho, porque no es lo mismo una burla que una broma. Y permítame aclararle esto, pues algunos en su ignorancia, no distinguiendo una cosa de la otra, pueden incluso ser usados por el enemigo, aún sin darse cuenta. La broma tiene como propósito generar risa o crear un ambiente divertido, agradable y sano. Enfatizo sano, ¿vale? No todo vale para reírse. Y la burla persigue el propósito de ridiculizar, de dañar, de denigrar a una persona y de poner en evidencia a alguien. Esa es la burla. Cuando tú le gastas una broma a alguien, o yo, ¿vale? No, yo soy el santo y ustedes son los pecadores, no. Cuando tú o yo le gastamos una broma
decimos gastar una broma a alguien y lo que hacemos es ridiculizar algún aspecto de la vida o de esa persona, cuando hacemos sentir a esa persona humillada, cuando estamos señalando en esa supuesta broma una carencia en su vida, cuando ponemos en evidencia a esa persona, eso ha dejado de ser broma y se ha convertido en una burla. Y quiero decirle que en ese momento, el espíritu que está operando en esa supuesta broma, que es una burla, es el enemigo. Es el enemigo, y tú es posible y yo que ni siquiera nos demos cuenta de ello. Es el enemigo el que está obrando. Tú puedes estar o no de acuerdo con lo que estoy diciendo. Esta gente se levantaron para hacer burla, para escarnecer al pueblo de Dios, para que desistieran, para que no siguiera adelante. Eso es una estrategia, es una artimaña que tiene el enemigo. Forma parte de su trama cuando somos atacados en ese sentido. ¿Cuántos probablemente se han levantado aún en medio de tu propia familia para hacer burla de tu fe? Para hacer burla de tus decisiones, de que tú quieres servir a Dios. Con que ahora quieres ser un santo. Ahora quieres ser una santa. ¿Cuántos se han levantado para ridiculizar incluso tu anhelo o tu deseo de vivir en santidad? Tú lo que eres un santurrón o una santurrana. Mira a todo el mundo cómo vive la vida y ahora tú ¿qué? ¿Tú vienes de santo ahora? Tratan de ridiculizar ese deseo de vivir en santidad. ¿Cuántos han cuestionado incluso tu credibilidad, tu integridad sirviendo a Dios, tratando de desacreditarte y de dañar tu testimonio personal? Son ataques del enemigo para detener el ¿qué? La edificación de tu propia vida, la edificación de tu relación con Dios, la edificación y la extensión del reino de Dios en un lugar, la edificación de la propia iglesia. Y son cosas tan comunes que ni siquiera nos damos cuenta, pero detrás de todo eso hay un espíritu de maldad que está obrando para hacer oposición a la obra de Dios. Tercer y último, son 4, pero solo voy a dejarlo en 3. Capítulo 4, versículo 1 al 4, vemos el otro ataque. Va subiendo de nivel. Versículo 1 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué le pasó a este hombre? Se enojó y se enfureció, pero no cualquier cosilla, en gran manera, dice la Escritura, e hizo nuevamente escarnio, ya no de la obra, sino de todo el pueblo judío. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Pasaron del rechazo, siguieron creciendo sus ataques, hasta ahora llegan a la ofensa y al insulto. Nos dice la palabra que ellos se enojaron, se enfurecieron en gran manera y se burlaron. Es como si dijera el versículo, y estoy parafraseando: fue tanta la ira, fue tanta la rabia intensa que les causaba que estos reedificaran el muro, que insultaron y ofendieron al pueblo de Dios. De hecho, hay una versión que se llama Nueva Biblia Viva que habla acerca de insulto. Se dedicaron a insultar el pueblo de Dios. La definición de ofensa es un comportamiento irrespetuoso y despectivo. Miren cómo se dirige a ellos. ¿Qué hacen estos judíos débiles? Y todas las demás preguntas tienen una connotación de ¿qué? De menosprecio. El enemigo va agudizando sus ataques según tú vas creciendo. Hay hermanos que dicen: bueno, si cada vez que me consagro a Dios parece que los ataques son más fuertes. Claro. Y cada vez que vayas creciendo más, y cada vez que vayas alcanzando más madurez, y cada vez que te vayas implicando más en el reino de Dios, trabajando para el Señor, haciendo que la obra de Dios avance, los ataques serán más severos para tu vida. Los ataques serán más fuertes, te ofenderán mucho más de lo que te han ofendido, te rechazarán mucho más de lo que te han rechazado.
Te desacreditarán mucho más de lo que han hecho contigo. Esto es una realidad y lo vemos en la vida de esta persona. No se dan cuenta cómo en tan corto espacio de tiempo, mientras estaban haciendo una obra, cómo era ataque tras ataque tras ataque. Tenían que detenerlos de alguna manera. El enemigo va agudizando sus ataques. Lo que empezó con un aparente disgusto que tuvieron, pasó a risas, a burlas y ahora se convierte en ofensa. Hermanos, en tu lucha por edificar tu vida y de manera especial edificar tu relación con Dios y vivir en el propósito de Dios, encontrarás tristemente personas y situaciones que te ofenderán. Personas y situaciones que tratarán de desacreditarte y de manifestar un rechazo abierto. Ofenderán tu fe. Algunos se sorprenden cuando van por primera vez a repartir un folleto, a hablar a alguien. ¿Y cómo te sientes cuando agarran ese folleto, lo arrugan y lo tiran al suelo? Uno se siente mal. A otro nos da ganas de alar por la mano y bendecirlo, ¿no? Y de darle una unción doble. ¿Por qué? Porque te sientes ofendido. Le estás llevando a Dios el Salvador, el que ama sus almas, el que quiere rescatarlos del infierno, y poco más te escupen. Conozco de personas, de hermanos que salimos a repartir folletos, y recuerdo en una plaza en particular allá en Telde que alguien fue y le dio un tremendo bofetón al hermano, y el hermano no era cualquier chiquillo, que si le ponía la mano encima al otro lo destrozaba, pero él se contuvo, un hombre fuerte. Le dio un bofetón. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Bueno, como él no reaccionó muy bien, le dio por el otro lado y le dio un segundo bofetón también. ¿Y sabes qué? Lo soportó. Y él dijo, y yo le decía, pero chacho, dice, por amor a Dios. Si lo hubiese agarrado en mis manos lo destrozo, pero por amor a Dios, por amor a Dios. Eso pasa, hermano. Tus convicciones y tu fe van a ser ofendidas, pero no es a ti. Quiero decirte algo, no es a ti, es a quien está dentro de ti, que es el Señor Jesucristo, es al Dios Todopoderoso. No te desprecian a ti, no te ofenden a ti, están ofendiendo a Dios y con Él tendrán que arreglar cuentas. Su maldad se manifestará poniéndote tropiezos para continuar y muchas cosas más. Termino en esta mañana, hermano, porque no quiero cansarle. La próxima semana seguiremos hablando de esto. Mire, en la labor de edificar nuestra vida y extender el reino de Dios, vamos a encontrar todo tipo de tropiezo. Si tú te quieres consagrar al Señor, quisiera hacer la pregunta, ¿cuántos quieren consagrarse más al Señor? Vas a tener problemas, va a haber dificultades, va a haber contratiempos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a luchar contra eso? ¿Vas a sufrir el oprobio, como dice el apóstol Pablo? La palabra oprobio significa difamación. ¿Vas a soportar todo eso por seguir adelante? Cuando Nehemías sufría el acoso, la oposición, la lucha y muchas cosas más, él dijo en el capítulo 2, dice, nosotros sus siervos de Dios, dice, nos levantaremos y edificaremos. En medio de su oposición, en medio de sus conflictos, en medio de las ofensas, en medio de las humillaciones, en medio del maltrato, de los insultos y de toda esa serie de cosas, Él no respondió con piedras, Él no respondió con ataques, Él no les devolvió con la misma moneda. Él dijo, nosotros los siervos de Dios, nos levantaremos y edificaremos, cumpliremos el propósito de Dios para nuestra vida. Hermano, termino en esta mañana aquí, sigue caminando, sigue avanzando, luchas y tropiezos van a haber siempre, contratiempos, personas que se levantarán para detener el ataque, siempre va a haber eso, pero que eso no te desanime, que eso no te haga volver atrás. Agárrate a Dios. Si hubo una característica, y ya hablaremos en su momento de ello, que predominó en la vida de Nehemías en medio de todos los ataques, ¿sabes cuál fue? Él oró a Dios. En cada uno de esos ataques, yo oré a Dios, dice él, oré a Dios. ¿Y qué pasó? Oré a Dios. Hizo otras cosas secundarias, pero lo primero que hacía, yo oré a Dios, porque en Dios viene tu fortaleza.
tiempo, de que Él viene la sabiduría, porque de Él viene todo lo que tú necesitas para hacer frente a esos momentos específicos de tropiezo. No dejes, hermano, por otro lado, y esto no está aquí en los apuntes, no dejes que la oposición te aparte de tu hermano. No dejes que la oposición te aparte de la iglesia. No dejes que la oposición te aparte de la comunión los unos con los otros. Eso es lo que quiere el enemigo, dividir. Dividir para que la obra de Dios no siga adelante. Amén, hermanos. Más adelante les iba a decir que la semana que viene no va a poder ser. Tenemos una visita, no me acordaba, de nuestro hermano Enrique Méndez. Él es parte del Consejo Ejecutivo. Él no ha venido, la última vez vino noviembre, diciembre. Tuvimos una reunión con el Consejo Ejecutivo de la FIAME, son a quien debo rendir cuentas, pero este hermano no pudo venir. Él va a estar el domingo compartiendo la palabra con nosotros, así que le invito, venga. Al siguiente domingo terminaré con esta serie de la oposición y cómo hacerle frente a esos momentos. Y algo muy interesante, hermano, simplemente le adelanto, el enemigo utilizó incluso a profetas para detener a Nehemías. Profetas que supuestamente hablaban en el nombre de Dios para detener la obra de Dios. Fíjate si es interesante o no es interesante, pero ya hablaremos de ello más adelante. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta hora? Gloria al Señor. Vamos a